Había una vez una mujer de poderes antiguos llamada Endora, quien observaba con un profundo desdén a su yerno, un hombre mortal llamado Darren. Para ella, aquel hombre no era más que un costal de papas lleno de ambición. Mientras él roncaba a piernas sueltas, olvidando por completo sus deberes y su situación de pobreza, la hija de Endora, la encantadora Samantha, se veía privada de sus derechos naturales y de su herencia como bruja. Endora jamás había logrado comprender por qué Samantha seguía al lado de ese dodo. En ese preciso momento Samantha entró en la habitación con cautela. Al ver a su esposo intentó moverse con sigilo, tratando de no despertarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Darren abrió los ojos y Samantha, con una sonrisa dulce, le pidió perdón. Él le respondió que no importaba, pues no quería perder el sábado durmiendo. Tenía muchas cosas pendientes por hacer, como arreglar las losetas de la cocina. Sin embargo, Samantha le confesó que ya estaban arregladas. Ella misma lo había hecho el otro día tras tropezarse tantas veces con el piso roto. Darren, con ese orgullo tan característico de los hombres mortales, le explicó que había algo que ella no comprendía. Según su visión, una esposa no debía arreglar los desperfectos de la casa, pues eso le correspondía al hombre, incluso si ese hombre había prometido hacerlo hace meses. Para él, posponer las tareas también era una parte esencial del rol masculino. Samantha, divertida pero persistente, le recordó que aún faltaba podar el arbusto que dividía su casa de la del señor Ferguson. Era algo peligroso porque no permitía ver los autos al salir. Darren, queriendo demostrar que podía ser un buen vecino, prometió ir por las tijeras y podarlo, a cambio de que ella le preparara un helado. Mientras tanto, Endora y su sobrina Serena observaban la escena desde las sombras del mundo mágico. Endora estaba indignada al ver a su hija actuando no como una esposa, sino como una sirvienta de tiempo completo. Serena le dio la razón, pero preguntó qué podían hacer al respecto. Fue entonces cuando a Endora se le ocurrió una idea audaz: convertir a Darren en un brujo. Aunque Serena advirtió que eso era casi imposible, Endora replicó con sabiduría que lo casi imposible solo costaba un poco más de trabajo. Para lograr su cometido, viajaron hasta la cima del mundo, un lugar donde la atmósfera era tan tenue que ni siquiera se podía llegar volando. Buscaban al viejo de la montaña, el brujo más viejo y sabio del mundo. Al encontrarlo, Endora le explicó que su hija estaba casada con un mortal que le impedía gozar de su herencia mágica. Ella necesitaba un hechizo específico para convertirlo en brujo. El anciano aceptó ayudarlas, pero pidió a Serena que se marchara para poder hablar a solas con Endora. El plan era complejo. Serena debía realizar un viaje al pasado, exactamente al siglo XIV, para encontrar a un ancestro de Darren conocido como Dugwoo el Intrépido. La misión consistía en administrarle una pócima especial, agregarle 3 cabellos de su barba, calentarla y hacer que el ancestro inhalara los vapores. Según el sabio, si el antepasado inhalaba la pócima, sus cromosomas cósmicos cambiarían y simultáneamente, Darren heredaría los poderes en el presente. Con la ayuda de la música viajera de Endora, Serena fue enviada a través del tiempo con la velocidad de un rayo. Apareció frente a un castillo medieval, simulando ser una dama cuyo carruaje se había roto. El dueño del castillo no era otro que el intrépido Dugwoo, un hombre idéntico a Darren pero con una actitud mucho más ruda. Aunque al principio él se mostró reacio a recibirla, terminó aceptando que se quedara unos días. Serena, aprovechando la situación, pidió a Dugwoo que encendiera el fuego de la chimenea para calentar su medicina, fingiendo un resfriado. Dugwoo, con la sangre caliente de un irlandés, intentó cortejarla, pero Serena se mantuvo enfocada en su objetivo. Le explicó que en su tierra, cuando una dama se interesaba por un caballero, le arrancaba un pelo de la barba. Con astucia logró arrancarle el primero, luego el segundo y finalmente el tercero, completando el ritual de la pócima. En el momento en que los vapores fueron liberados, Dugwoo comenzó a sentirse sumamente extraño, y el efecto se trasladó instantáneamente a través de los siglos. En el presente, Darren se encontraba en su casa cuando de repente se sintió muy pálido. Samantha, preocupada, le ofreció té helado, pero él prefirió una cerveza. De la nada, Darren comenzó a atizar el fuego de la chimenea de forma inconsciente y deseó una cerveza helada. Para sorpresa de ambos, la cerveza apareció mágicamente en su mano. Darren, asustado, acusó a Samantha de haberlo hecho, pero ella lo negó. Pronto se dieron cuenta de que todos los deseos de Darren se estaban cumpliendo. Samantha sospechó de inmediato de su familia. Llamó a Endora, quien al principio negó tener algo que ver,
pero terminó admitiendo que el padre de Samantha le había advertido que algo así podría suceder. La explicación de Endora fue que, debido al constante acercamiento de Darren a la brujería, él la había absorbido por ósmosis. Ahora, según ella, él también era un brujo. Darren entró en pánico, negándose a aceptar que su vida se convirtiera en un desfile de hechizos y deseos accidentales. Samantha intentó calmarlo explicándole que con el tiempo aprendería a controlar sus poderes, pero Darren no se sentía mejor. Decidió ir a un bar para pensar en lo que había sucedido. Mientras tanto, Serena regresó del pasado y se encontró con Samantha. Al ver la catástrofe que habían provocado, Serena confesó la verdad sobre el viaje al siglo XIV y el ancestro Dugwood. En el bar, Darren se encontró con una situación caótica debido a sus deseos inconscientes. Al regresar a casa, tuvo un altercado con el señor Ferguson por el arbusto que supuestamente había podado, pero que en realidad había hecho desaparecer por completo con su nueva magia. El señor Ferguson, furioso, amenazó con llamar a una ambulancia para Darren, pensando que éste se había vuelto loco. Finalmente Samantha decidió intervenir para salvar a su esposo del caos. Cuando Darren regresó a la casa, exhausto y confundido, le confesó a Samantha que no le importaba si era un brujo o no, lo único que realmente importaba era que la amaba. Samantha, conmovida, le reveló que todo había sido un truco y que ya era libre de la hechicería. Ella misma había usado sus poderes en secreto para deshacer los entuertos de Darren y hacerlo creer que ya no tenía dones mágicos. Esa noche, mientras se preparaban para salir a cenar, Endora llegó para quedarse al cuidado de los niños. Darren, aunque agradecido de haber recuperado su vida normal, le pidió a Endora que en el futuro no le hiciera más favores. Samantha, con una sonrisa cómplice, sabía que la vida con un mortal siempre tendría sus complicaciones, pero mientras hubiera amor, cualquier hechizo, por más antiguo que fuera, podría ser superado. Darren, todavía con dudas sobre cómo se resolvió todo, prometió interrogar a su esposa al día siguiente, llamándola cariñosamente una bruja sinvergüenza.